Hola, Dios los bendiga. Hoy nuevamente tenemos un tema que se llama Desarrollando un plan de estudio saludable para el corazón. Como todos sabemos, el corazón es importante. El corazón es el órgano que bombea la sangre a todo el cuerpo. La sangre es lo que lleva la vida a nuestro cuerpo. Por lo tanto, el corazón es esencial para la vida y un corazón sano es esencial para una vida sana. Existen diversos recursos disponibles para ayudarnos a cuidar nuestro corazón físico. Sin embargo, ¿cómo desarrollamos y mantenemos corazones sanos espiritualmente? Corazones conectados con Dios. ¿Por dónde comenzamos? Vamos a Proverbios, capítulo 4. En Proverbios, Proverbios, capítulo 4, versículo 20 dice: Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. En el 21, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Y en el versículo 22, porque son vida a los que la hallan. Dios nos llama a que prestemos atención a sus palabras, porque eso nos da salud en todo nuestro ser. Para tener un corazón sano, comenzamos leyendo y estudiando la palabra de Dios, porque sus palabras y dichos son vida y salud para nosotros. La palabra de Dios nos declara su voluntad. Dios quiere que guardemos su palabra en nuestro corazón para nuestro beneficio. Tener un plan es una manera de asegurarnos de aprovechar al máximo el tiempo que tenemos para dirigir nuestros corazones y pensamientos hacia Dios. Consideremos algunas preguntas que podemos hacernos y responder para desarrollar ese plan de estudio para un corazón sano. La primera pregunta que consideraremos es: ¿qué debemos estudiar? Vamos a las Escrituras, en Segunda de Pedro. En Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Cuando todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Dice que Dios nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, mediante el conocimiento de Él, de Dios, el Dios Todopoderoso. Encontramos el conocimiento de Dios en su palabra, con todo lo que le pertenece a la vida y a la piedad, contenido en su palabra escrita. Decidir por dónde empezar nuestro estudio de la palabra de Dios puede ser abrumador al principio, porque son muchos libros, son muchos capítulos, muchos versículos. Está el Antiguo Testamento, está el Nuevo Testamento, que está dirigido para nosotros. Pero una manera de simplificar esta decisión es establecer una meta de estudio y luego elegir temas de la palabra que nos ayuden a lograrla. Por ejemplo, supongamos que queremos cultivar la paz en cualquier circunstancia. Pase lo que esté pasando alrededor, nosotros mantener y sentir esa paz de Dios. Podríamos buscar pasajes bíblicos que mencionen la paz. Existen recursos que nos ayuden en nuestra búsqueda. También podríamos pedir sugerencias adicionales a algunos de los miembros de nuestras comuniones de casa. Cualquiera de estos métodos dirigirá nuestro estudio a la palabra de Dios sobre la paz y nos ayudará a lograr nuestra meta. Sea cual sea el método que elijamos, lo importante es tener un plan que le dé un propósito a nuestro tiempo de estudio. Luego de decidir qué estudiar, consideremos cuándo. Al pensar en cuándo,
Conviene tener en cuenta nuestros momentos de mayor energía mental. Personalmente, me siento más activa y alerta mentalmente, con mayor capacidad de concentración por las mañanas y al anochecer. Conociendo esto, podría elegir esos momentos del día para dedicar mi tiempo a Dios estudiando su palabra, en lugar de mediodía después de la comida o 1 o 2 horas antes de acostarme. Si no estás seguro de cuáles son estos momentos de mayor energía, puede que tengas que experimentar un poco más para descubrirlo. Que te diviertas encontrándolo. Te da la oportunidad de conocerte a ti mismo. Para determinar el mejor momento para estudiar la palabra de Dios, también es importante considerar nuestras responsabilidades diarias. En mi caso, aunque estoy alerta y me concentro bien al anochecer, a menudo hay mucha actividad en casa a esa hora del día. Eso puede distraerme de mi intención de concentrarme en la palabra de Dios. Con esto en mente, decido dedicar las mañanas a mi tiempo principal de estudio, cuando se espera tener menos interrupciones. También es importante considerar la cantidad de tiempo que queremos estudiar. Saber cuánto tiempo podemos dedicar al estudio de la palabra de Dios puede incluso ayudarnos a adaptar nuestro plan de estudio. Si tenemos más tiempo un día de la semana que otro, es cuando podemos hacer algo más complejo. Si solo disponemos de unos minutos, podríamos planificar la lectura de algunos versículos de la Biblia, o una sesión de un artículo de la revista, o escuchar la transmisión del servicio del ministerio. Dios dice en 2 de Timoteo, y vamos a ubicarnos allá, en 2 de Timoteo, en el capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hacer el esfuerzo, procurar con diligencia, presentarte a Dios aprobado, un esfuerzo digno, a la altura de nuestro Padre Celestial. Y sea cual sea el tiempo que podamos dedicar al estudio de la palabra de Dios, lo importante es aprovecharlo al máximo, con un plan de estudio que podamos seguir fielmente. La siguiente pregunta es: ¿dónde deberíamos estudiar? Decidir el lugar también puede requerir reflexión y experimentación. Aprovechar al máximo nuestro tiempo de estudio requiere concentración. Consideremos la concentración que implica prestar atención a la palabra de Dios, prestar oído a sus dichos y guardarlos en nuestro corazón, como lo leímos antes en Proverbios 4. Al considerar el mejor lugar para estudiar, puede ser útil encontrar o crear un entorno relativamente libre de distracciones. ¿El ruido o el movimiento de la gente en la habitación serán alguna distracción? Ver una pila de papeles en el escritorio o correos electrónicos esperando a ser leídos en la bandeja de entrada te hará distraer la atención. Estas preguntas y otras similares pueden ser una excelente manera de decidir dónde estudiar, y también pueden ayudarnos a encontrar maneras sencillas de crear un área que sea propicia para nuestro plan de estudio. Saber qué, cuándo y dónde queremos estudiar forma parte de un plan de estudio saludable para el corazón. Diviértete creando y ejecutando tu plan para dirigir tus pensamientos a Dios y su palabra, y desarrollar un corazón conectado con nuestro Padre Celestial.
Vamos a Salmos. Vamos a ver qué nos dice la Escritura y cómo te puedo ayudar para lograr ese plan de estudio. En Salmos capítulo 63, vamos a estar recorriendo varios versículos de las Escrituras aquí en Salmos. El capítulo 63, vamos a leer el versículo 1. Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. En el versículo 2, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Y el versículo 3, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Y en el 55, unas páginas más atrás, capítulo 55, versículo 17, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Muestra la profunda confianza de David en Dios durante los tiempos difíciles. David no solo ora 1 o 2 veces, él clama a Dios a lo largo del día, mañana, tarde y noche, en que Dios siempre escucha, sin importar cuándo o con qué frecuencia estoy orando. Vamos ahí mismo en Salmos, en el capítulo 17. Salmos capítulo 17. Vamos a leer el versículo 5. Sustenta mis pasos en tus caminos, para que mis pies no resbalen. Está diciendo aquí David que incluso sus intenciones, motivaciones y afectos están perfectamente alineados a Dios, que era Dios el que guiaba sus pasos en todo momento. Y él estaba seguro que no iba a resbalar. En el versículo 2, de tu presencia proceda mi vindicación. Vean tus ojos la rectitud. David ora así porque sabe que Dios siempre estará. Y en el versículo 7, muestras tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que los refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Él sabía que Dios era un Dios correcto, justo, que Dios siempre defiende la justicia y triunfa hasta el final. Empieza por algo pequeño. Y vamos a Lucas. Mateo, Marcos, Lucas, capítulo 16. En el versículo 10, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Comencemos estableciendo metas pequeñas y alcanzables, reales. Seamos fieles a esas metas. Encuentra alegría en la lectura. Y volvamos a Salmos. ¿Alguna vez han leído un libro que no han podido avanzar de unas pocas páginas? Vamos a hacer lo contrario de la palabra de Dios, que no queramos salir de ella. En Salmo 119, el capítulo más largo de las Escrituras, en el versículo 162, dice, me regocijo en tu palabra, como el que haya muchos despojos. Yo soy feliz con tu palabra, como el que haya un gran tesoro. Eso es lo que nos dice Dios aquí. Que para nosotros la Escritura debe ser un acto que nos traiga gozo. La clave está en hacer
de la lectura un momento significativo y enriquecedor. Explora diferentes temas. En 2 de Timoteo, volvamos para 2 de Timoteo. En el capítulo 3, y esta vez en el versículo 17, dice, 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. A fin, en el versículo 17, que el hombre de Dios, cada uno de nosotros, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios. Él es el autor y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla, para corregirla y para mostrarle cómo debe vivir. No te limites a leer siempre los mismos pasajes, los mismos versículos. Salmos da consuelo, nos muestra las promesas de Dios. Proverbios, una sabiduría práctica, dirigida para los jóvenes que están en pleno desarrollo, en pleno crecimiento. Los evangelios nos muestran la vida de Jesús aquí en la tierra, cumpliendo todo lo que Dios había escrito y todo el cuidado que Dios tuvo para cuando Él estuviera aquí. Y las epístolas, dada a la iglesia de gracia, es las nuestras, las de esta administración, que son las que nos enseñan a cómo vivían los primeros hijos de Dios, esta gran familia, la promesa que Dios había reservado para nosotros. Facilita el acceso a las palabras. Vamos a Salmos nuevamente, otra vez a ese gran capítulo 119. Salmos 119, pero vamos a leer en esta oportunidad el versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es hacer que esas escrituras estén siempre al alcance, que sean esa luz que nos guía en todo momento. Esos versículos a la vista, en cuadros, en mensajes, en las aplicaciones del móvil, en tarjeta, en un lugar alcanzable. Que donde estemos podamos recordar las promesas que Dios tiene para nosotros y el aliento que dan para cada paso que vamos a dar. Preparar ese entorno puede marcar la diferencia para hacer de la lectura un gran hábito. Aprovecha la tecnología. La tecnología puede ser la gran aliada para acercarte a las escrituras en tu día a día. Colocando recordatorios, enviando mensajes, buscando versículos directamente o escuchándolos a la medida que caminamos, hacemos ejercicio, vamos en el autobús, en el tren. Buscar textos que nos inspiren. Vamos a Hebreos. Hebreos capítulo 4 y en el versículo 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Eso es la palabra de Dios y así debe ser para nuestras vidas. Y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la palabra de Dios, ese es Dios mismo. Y para terminar, comparte la lectura, comparte todo lo que Dios te está dando. En Proverbios, Salmo, Proverbios, capítulo 27. Con este versículo vamos a terminar, donde nos dice en el capítulo 27, versículo 17,
Hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Ayuda el uno por el otro. El hierro que aguza, que se roza, ayuda al otro. Nosotros, la palabra de Dios nos alienta a que ayudemos los unos por los otros. La lectura de las Escrituras va a ser una experiencia enriquecedora cuando se comparte. Busca un amigo, un familiar, un compañero de estudios, de trabajo, con quien puedas leer, enseñar, ayudar. Esto no solo fortalece el hábito, sino también las relaciones interpersonales, creando momentos de conexión y crecimiento. Te invito a que comiences hoy mismo tu lectura, tu plan de estudio, y deja que Dios comience a obrar en ti. Dios